Llevamos varios domingos considerando un texto que se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. 22 y 23. ¿Qué dice? ¿Alguien puede decirlo de memoria? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay quien se le oponga a eso, ¿no? Vale. Estuvimos viendo hace unas semanas la primera virtud, parte del fruto del Espíritu Santo, que es... ¿Cuál es? La primera. Amor. Amor. La segunda vimos hace un par de semanas, gozo. La semana pasada, paz. Os había pedido que tuvierais un poco de paciencia. Porque hoy, curiosamente, vamos a hablar de la paciencia. De la paciencia. Tened paciencia conmigo porque ya encuentro un primer error aquí, que he puesto solo Gálatas 5:22 y el texto completo incluye el 23. Dice así, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿qué es el fruto del Espíritu? Porque esto decirlo es fácil, pero hemos de entender qué significa el fruto del Espíritu, ¿verdad? Yo voy a deciros cómo me parece lo que quiere decir. El fruto del Espíritu es el resultado que el Espíritu Santo va a producir en el creyente obediente. ¿Verdad? Es el resultado que va a producir en la vida de los creyentes que deciden obedecer o sujetarse a la palabra de Dios y por lo tanto el Espíritu va a estar trabajando en cada creyente para producir un resultado que va a dar como consecuencia un carácter. Un carácter. Y ese carácter que el Espíritu Santo quiere desarrollar en cada uno de sus hijos, de los hijos de Dios, es un carácter como el carácter de Cristo. Es decir, que por un lado sabemos que el Espíritu Santo se encarga de qué, antes de que le conozcamos al Señor, de convencernos. Es el Espíritu Santo el que obra entre nosotros para hacernos ver que necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados y clamar al Señor. Esa es tarea del Espíritu Santo. Nosotros predicamos y proclamamos el Evangelio, pero el que convence es el Espíritu Santo. Ahora, una vez el Espíritu Santo nos ha llevado a la confesión, al arrepentimiento y nosotros formamos parte de ser hijos de Dios, Él tiene otra tarea, ¿verdad? Y esa tarea, además, dice Juan, de recordaros las cosas que yo os dije, dice el Señor Jesús a sus apóstoles, la tarea es generar en nosotros un carácter de manera que cada vez más nosotros seamos como Cristo. Tengamos el carácter, reflejemos el carácter de Cristo. Es decir, que la manera de ser de cada uno de nosotros sea como la de Cristo. No físicamente, evidentemente, no en nuestra forma ni apariencia, pero sí en cómo somos
internamente, que eso va a llevar a cómo vivimos externamente. Esa es la tarea del Espíritu Santo, crear en nosotros el carácter de Cristo, de manera que cada vez más podamos parecernos en carácter al Señor Jesucristo. Mirar cómo lo expresaría Efesios 4:13, está hablando de los ministerios que Dios ha dado a la Iglesia. ¿Y quién da los dones? El Espíritu Santo, Dios, ¿no? El Espíritu Santo da los dones como Él quiere, y hablando de los dones, dice que parte del propósito de esos dones es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, que conozcamos bien al Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, una persona que madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el objetivo del Espíritu Santo es que cada vez Ana Belén tenga el carácter más parecido al de Cristo. Su manera de pensar, su manera de sentir, sus deseos, sus propósitos sean más como los de Cristo y menos como los de Ana Belén. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Eso el Espíritu Santo lo va haciendo en nosotros en la medida que nosotros nos sujetamos al Espíritu Santo y obedecemos la palabra del Señor. ¿Vale? Así que esto lo estuvo experimentando el apóstol Pablo, de manera que llegó a decir que ya llegó al extremo de explicar, ya no vivo yo. Es decir, mi antigua manera de vivir, en la que Cristo no estaba presente, ya no funciona. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo vive Cristo en mí? Daniel, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Dios. De manera que Dios envió a su Hijo Jesucristo para cargar con nuestros pecados, pero cuando Él asciende al cielo, Él hace la promesa de enviar a su Espíritu Santo, que es su Espíritu. Dice, rogaré al Padre, y Él os enviará otro consolador, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo que mora en el creyente. Así que Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, por medio de su Espíritu. Y así él también llega a decir, ahora vosotros sed imitadores de mí, como yo de Cristo. De manera que el fruto del Espíritu Santo, para que lo podamos resumir, sería el carácter de Cristo formándose en mí. ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu Santo. Y ese carácter hemos visto que tiene como muchos componentes, ¿no? Ese carácter tiene que ser un carácter de amor, de gozo, de paz, de paciencia, lo conocemos, ¿verdad? Ahora, está ahí, de fe o fidelidad, de perseverancia, de mansedumbre, de templanza. Ahora, os hago una pregunta. ¿Es este un listado completo? O sea, ¿estas características forman el fruto o el carácter completo de Cristo que se ha de formar en nosotros? Hay 9, ¿eh? ¿Es esto? No. Muy bien, Leo. No. Fijaos, en otros pasajes se hablan de otras características, de otras virtudes. Aquí he puesto algunas más. Pero el carácter de Cristo es un carácter compasivo, misericordioso, generoso, amable, diligente, que quiere decir que no se deja las cosas para otro momento, sino que las hace cuando corresponde, puro, justo, santo, perdonador. Todo eso forma parte del carácter de Cristo y eso forma parte del fruto del Espíritu. Por lo tanto, aunque Gálatas 5, 22 y 23 enumera 9 virtudes, realmente podríamos decir que hay muchas más. El carácter de Cristo es un carácter que completa todas esas virtudes. Ahora, ¿puede abundar una virtud y escasear otra? ¿Qué os parece? Yo es que tengo mucha mansedumbre, pero poca paciencia. ¿Creéis que es posible?
Hombre, esas dos no, pero yo puedo tener mucho amor y poco gozo, o puedo tener mucho dominio propio y poca mansedumbre, o poca benignidad, o poca templanza. ¿Qué pensáis? ¿Eh? Eso es lo que creemos, ¿no? Bueno, a ver, yo tengo una debilidad que es la paciencia, pero en general de lo demás estoy bien, ¿no? El fruto, si queréis traducir por el carácter, ¿no? El carácter de Cristo, el carácter que el Espíritu Santo quiere que desarrollemos, es el carácter de Cristo. ¿Eh? Y ese carácter es todo uno. Todo ello está interconectado. Es decir, yo no puedo decir, mira, mira cuánta paciencia tengo y qué poco amor. Vas a tener poca paciencia si tienes poco amor. Vas a tener poco gozo si tienes poca mansedumbre. Vas a tener poco dominio propio si tienes poca benignidad. Pero a la medida que crecen unas, van armándose todas. ¿Eh? Así que no se puede, digamos, destacar mucho en una virtud y falsear o escasear de las otras. ¿No? Van conjuntas. Ahora, el carácter de Cristo luce o se expresa perfecto. Si estudias los evangelios, si lees los evangelios honestamente, vas a darte cuenta qué maravilloso carácter tenía el Señor Jesucristo. O sea, paciente, compasivo, trabajador, honesto, honrado, cariñoso, manso, humilde. O sea, enamórate de la persona de Jesús, porque es así como es Él, ¿no? Y Él luce perfecto, como esa perla preciosa, ¿no? Una perla fantástica, que cuando lo ves te enamoras. Es el carácter o el fruto que el Espíritu Santo quiere desarrollar contigo y conmigo. Y es verdad que ¿quién tiene ese carácter ya? Completo, perfecto, precioso. Cristo, ¿no? Ninguno de nosotros. Nosotros estamos abollados, ¿verdad? Pero sí que tiene que haber un crecimiento. Si seguimos igual que hace 2 años, que hace 4, que hace 6 o peor, tenemos que plantearnos cómo estamos viviendo para que el Espíritu Santo no desarrolle en nosotros el carácter de Cristo, cómo no se manifieste ese fruto. Así que, así lucimos nosotros, ¿eh? Así lucimos nosotros, somos perlas deformadas o malformadas, ¿no? Nosotros lucimos distinto al carácter de Cristo, pero el trabajo y el empeño del Espíritu Santo es moldearnos conforme al carácter de su Hijo. Ese es su interés. Y esa debe de ser nuestra sujeción, nuestro deseo, que Él nos trabaje. Claro que cuando a alguien se le trabaja, ¿qué le ocurre? ¿Eh? Que le duele muchas veces, ¿no? Vas al fisio porque no estás bien y el fisio te aprieta, te mueve, te estira. ¿Lo hace para tu bien o para tu mal? Lo hace para el bien, pero realmente en el momento te duele. Cuando te operan porque estás enfermo de algo, te duele, pero te pueden extirpar algo que no esté bien o te pueden sanear algún hueso o algún tendón, te lo pueden coser, no sé, no entiendo muy bien. Pero nosotros necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y para que Él trabaje en nosotros, nosotros tenemos que humillarnos y obedecer a lo que el Señor nos pide. Ahora, dicho esto, que os he pedido paciencia, empezamos con el fruto del Espíritu en el apartado o en la paciencia. ¿Vale? ¿Qué es la paciencia? Pero decírmelo rápido, hombre. ¿Qué es la paciencia? A ver, la paciencia, la Biblia utiliza varias, en su idioma que se escribió en el griego, utiliza por lo menos 2 palabras, ¿no? Una de ellas se podría traducir como longanimidad. Longa es algo largo, ¿no? Algo largo. La paciencia tiene que ver con el aguantar, ¿no? Pero no esto de estoicamente, ¿no? Como, bueno, no.
La capacidad de soportar, de aguantar, de esperar, sin perder el ánimo, ¿no? Sin desesperarse. Bien, pero ¿qué nos ocurre a nosotros? Que vivimos en un mundo frenético, ¿no? Dice nunca antes nos habíamos movido en este mundo tan rápido, nunca. Todo ha de ser rápido, ¿no? El microondas para descongelar rápido, el 5G para conectarte rápido y cuando tarda un poquito la cobertura estamos nerviosos, ¿no? Los trenes de alta velocidad, todo indica que todo ha de ser rápido. Si trabajas en una empresa, te dicen, tú tienes que ser eficiente. ¿Y qué quiere decir eficiente? Cumplir la actividad en el mínimo tiempo posible con los mínimos recursos necesarios. Entonces eres eficiente. Es decir, todo tiene que ser siempre muy rápido, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es paciencia. Parece que va un poco en contra de este mundo o de cómo vivimos nosotros, ¿no? Cuando éramos jóvenes, pequeñitos, algunos de nosotros, y hacían una serie, veías un capítulo y tenías que esperar una semana al siguiente capítulo de Heidi, o de Marco, o de Orzo Way, o bueno, cada uno en su país tendría sus series, ¿no? Ahora hay quien se sienta a hacer maratón de series, y entonces se ve 8, 10, 12 capítulos porque no puede esperar a ver que se acabe la serie, porque no tiene paciencia. Ya hablaremos del dominio propio más adelante. Que parece que tiene algo que ver con la paciencia, ¿verdad? Así que la paciencia escasea. Uno de los valores más buscados es el ser rápido, ¿no? Casi que ser impaciente está bien visto, como no te aguantes, no te calles nada, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. ¿Sabéis por qué? ¿Cuántas veces ha tenido Dios prisa? Dios nunca ha tenido prisa. ¿Nosotros? Mucha, ¿verdad? Pero Dios no tiene prisa. Dios tiene todo estructurado, planificado, conoce todo, es el soberano. Por lo tanto, Él no tiene prisa. Nosotros querríamos que las cosas sucedieran antes de decirlas, ¿no? Las cosas suceden cuando Dios dice. Y nosotros, el otro día me llama un cliente y me dice, Sergio, necesito que montéis una instalación no es algo sencillo, es algo, unos equipos, unas máquinas, necesito que montéis una instalación en tal sitio. Digo, ¿cuál es el plazo? Dice, ayer. Pero hombre, hay que fabricar y hay que ir a instalar. Lo más rápido posible. ¿Qué había ahí? Mucha prisa, ¿no? Dios nunca ha tenido prisa. Piensa cuando estés nervioso por algo o cuando estés desesperado por algo, piensa esta frase, Dios no tiene prisa. Dios a veces va a permitir cosas de que nosotros no entendemos. Dios no tiene prisa. Si es algo que tú no has hecho, pues tienes que cambiarlo. Pero si es algo que no depende de ti, Dios no tiene prisa. Dios actúa en su momento. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y te voy a hacer una descendencia enorme. Y no tenía hijos. ¿Cuántos años pasó hasta que tuvo el primer hijo? 25 menos 14. Pero el hijo de la promesa, 25. No tenía prisa. Y luego dijo, esta tierra la daré a tus descendientes. Pero habrá que esperar un poco. Como 400 años. ¿Cómo? Porque Dios no tiene prisa. ¿Eh? Entonces, algo que queremos reflexionar hoy, eso sí lo entendemos, es porque Dios tiene mucha paciencia. Si Dios no tiene prisa, Dios tiene paciencia. Y eso es algo que hemos de aprender. Si Dios tiene paciencia, de igual forma que Cristo tuvo mucha paciencia. Y no solamente que la tuvo, sino que Dios, de igual manera, o sea, Cristo de igual manera, tiene ahora mucha paciencia. Y nosotros no.
Pero esto llega a una derivada o a una conclusión. Si Dios tiene mucha paciencia y Cristo tiene mucha paciencia, ¿qué espera de sus hijos? A ver si deducimos. Que nos parezcamos a Él. Por lo tanto, Dios espera de nosotros. ¿El qué? Que el creyente tenga mucha paciencia. Y esto, la verdad, es que en lugar de parecernos tan fantástico, nos genera cierto asombro, ¿no? Pero vamos a ver, que yo tengo que tener paciencia, sí, es parte del fruto del Espíritu. Mirad los textos que hablan de la paciencia de Dios. Estos son 3 textos en los que se utiliza la misma palabra que aparece en Gálatas 5:22 con paciencia. La misma palabra, que es una palabra compuesta, que luego vamos a ver si da tiempo. Romanos 2:4, dice el apóstol Pablo, ¿tienes en poco, es decir, que no estás considerando las riquezas, abundancias, de su bondad, tolerancia y paciencia? Esta es la forma del carácter de Dios, bondad, tolerancia y paciencia, ignorando, es decir, estás ignorando que la bondad de Dios, que incluiría también la tolerancia y la paciencia, te guía al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Dios tiene bondad, tolerancia y paciencia porque quiere que nosotros lleguemos ¿a dónde? A ser campeones de la liga. Marcos, ¿no? No es su principal interés que llegues al arrepentimiento. En eso es la paciencia de Dios. Si Dios hubiera actuado conforme a nuestra condición, ¿cuántos estaríamos hoy aquí? Hubiera mandado fuego destructor, ¿verdad? Hubiera arrasado con nosotros. Si cada pecado que hemos cometido contra Dios tuviera su justa retribución en el momento que lo hubiéramos realizado, no habríamos pasado de no sé qué edad, pero posiblemente casi empezando a caminar, ¿no? Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira, es decir, ¿ha renunciado Dios a aplicar su ira? No. Lo que ha hecho es que esperar, aplazarla, retrasarla. ¿Qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? ¿Qué si Dios, en lugar de destruir rápidamente, tuvo mucha paciencia antes de mostrar su ira? Ese es Dios, tiene mucha paciencia. Primera de Pedro, en otro tiempo fueron desobedientes, hablando de los contemporáneos de Noé, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. ¿Cuántos años tardó Noé en construir el arca? 100 años. Era un arcón enorme, ¿no? Durante 100 años Dios tuvo paciencia con aquella generación, porque Noé era un testimonio de que Dios iba a destruir a esa generación por no buscar a Dios. Pero en lugar de destruirlos así, les dio 100 años de oportunidad de arrepentimiento. Y no se arrepintieron. Ahí está la paciencia de Dios. Así que la paciencia de Dios en estos 3 textos está muy relacionada con la palabra que se utiliza para paciencia. La palabra que se utiliza aquí para paciencia está formada por 2 términos, que una es macro o macros, el filólogo lo diría mejor, pero que tiene que ver con estar alejado, lejos, lejano. Y tumos, que sabéis lo que viene a significar, furor, como un soplar. ¿Sabéis la imagen esa del toro cuando hace así? ¿Por qué hace así el toro? Porque está rabioso, está irritado, ¿verdad? Entonces, la segunda palabra que forma la palabra
paciencia en el texto bíblico es thumos, que quiere decir furor, ira, irritación, ¿no? Entonces tenemos alejado, literalmente el origen de esta palabra vendría a ser alejado de la ira, del furor, es decir, como alejado. ¿Qué es la paciencia? En el caso de Dios es alejar de él la ira. ¿Para qué? Buscando nuestro arrepentimiento, tratándonos con misericordia, tratándonos con compasión. Este es Dios. Dios podría haber aplicado su ira justamente y rápidamente, pero Él atrasa, retrasa, aleja su ira. No la elimina, porque va a aplicarla un día. Pero mientras tanto da tiempo para el arrepentimiento. Mientras tanto hoy Selena puede recibir perdón de Dios. Porque tiene paciencia y espera 1, 2, hasta 16 años. ¿Tienes ya 15? 15. ¿14? 14. Dios tiene paciencia, porque podría aplicar la ira, pero ha decidido alejar la ira hasta el último momento, para que te arrepientas, para que lo conozcas. Ese es Dios, esa es la paciencia de Dios. Mirad, Cristo tuvo mucha paciencia. ¿Os acordáis algunos pasajes donde Cristo tuvo paciencia estando en la tierra? Os pongo uno así muy, muy característico. Iban de camino a Jerusalén y envió a algunos que fueran a una aldea de los samaritanos para prepararle el lugar. Y los samaritanos dijeron que aquí no venga, que se va a Jerusalén, ¿no? Y entonces dos de sus más fervientes discípulos, apóstoles, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y los consuman? Ahí está la paciencia. ¿Y qué dijo el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el espíritu de Cristo no es un espíritu vengativo ni rápido para castigar. El espíritu de Cristo es un espíritu que busca salvar. Por tanto, es un espíritu paciente. Dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, a acabar con ellas, sino para salvarlas. Ahí está la paciencia, ahí está el carácter de Cristo. Mirad algunos más. Camino de Jerusalén, se acercan en un sitio que ve a Jerusalén al fondo y dice que Jesús lloró y dijo: ¿cuántas veces he tratado de juntaros como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis? Y él fue a Jerusalén a dar su vida en la cruz, sabiendo que no querían. Esa es la paciencia del Señor, aun cuando le reniegues y aunque le rechaces 1 y 2 y 3 veces, Cristo Jesús sigue ofreciendo su salvación. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Pero los estuvo soportando hasta que acabaron con él en la cruz. Él los soportó. Hombre de poca fe, le dice a Pedro cuando miró el viento y las olas y empezó a hundirse. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces tuvo que corregir a los discípulos, a los apóstoles, el Señor Jesús? Peleando por quién era el mayor, diciendo: yo soy mejor que tú, los demás te abandonarán pero yo no, nunca te traicionaré, moriré contigo. ¿Qué paciencia tuvo que tener el Señor, ¿no? Con la mujer adúltera, todos ahí queriendo acabar con ella. Él podía haber acabado con ella. Él sí que estaba libre de pecado. Dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Caramba, ¿hay que tener tanta paciencia? Parece ser que en el espíritu el carácter requiere paciencia. El carácter de Cristo es un carácter de paciencia. Dice: esta noche todos vosotros me abandonaréis. Y después delante de Pilato, que no hablaba, dice: ¿sabes? Tengo poder para acabar contigo. Dice: si yo pidiera al Padre, Él enviaría ¿cuántas legiones? 6 legiones de ángeles. Y una legión estaba formada por 6.000 soldados. 6 legiones de ángeles. O 10. Da igual. Arrasaría con vosotros. ¿Pero pidió el Señor legiones de ángeles?
No, Él tuvo paciencia. Él estuvo soportando, apartando la ira y dejándola allí lejos, dando oportunidad al perdón y a la salvación. Y estando en la cruz, dijo: Señor, oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué paciencia, qué capacidad de aguantar incluso el sufrimiento, la aflicción, con paciencia. Ahora, no solo que Cristo tuvo paciencia estando en vida aquí, sino cuando ascendió al cielo, el propio apóstol Pablo expresó que Cristo había tenido con él mucha paciencia, porque Pablo fue un gran perseguidor de los creyentes, asesinó a muchos, arrastró a la cárcel a otros. Pero dice, escribiéndole a Timoteo, hallé misericordia. Entonces, misericordia es parte del fruto del Espíritu, del carácter de Cristo, sí. ¿Y tiene que ir la misericordia con la paciencia? También, porque van todas enlazadas. Dice, hallé misericordia para que en mí como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia. Porque si con alguien no tenía por qué tener paciencia, era con Saulo de Tarso, que conocía muy bien las Escrituras y perseguía a la iglesia. Así que si tú piensas que no mereces la salvación, efectivamente no la mereces. Pero si tú piensas que Dios no puede tener paciencia contigo, entonces estás equivocado. Dios tiene paciencia y Dios quiere mostrar su misericordia aun en los casos más perdidos que tú puedas conocer, incluso si eres tú. Dios quiere mostrar en Jesucristo su paciencia y su misericordia. Y ahora Cristo hoy tiene mucha paciencia. Dice el apóstol Pedro, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Qué promesa dio? He aquí yo me voy, pero si me voy, volveré a vosotros para que vosotros estéis donde yo esté. Esa es la promesa del Señor Jesús. ¿Y han pasado cuántos años? 2000, más o menos, en números redondos, 2000. Y ya entonces, 60, 70 años después, la gente decía, este no va a cumplir su promesa, no es capaz de volver. Y Pedro dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Algunos lo entienden como tardanza. Él es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca. Si Él aplicara su justicia, pereceríamos ya. Pero Él ha decidido aplazar, atrasar, alejar su ira. ¿Para qué? Para que todos vengan al arrepentimiento. Para que Tania venga al arrepentimiento, es que Jesús todavía no ha venido. ¿Nos damos cuenta? Para que Lucas, para que Leonela, para que los que todavía quizá no son del Señor, y si lo son, gloria a Él, vengan al arrepentimiento. Y entonces más adelante dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Es decir, el deseo de esta paciencia lo que se quiere es convertir en salvación. Si el Señor no ha venido todavía, es para que muchos más puedan ser salvos. Ese es el carácter de Cristo. Ahora, ¿has experimentado la paciencia que Dios tiene contigo en Jesucristo? ¿Has experimentado que el Señor ha aplicado su paciencia contigo cada día, los que somos de Él, ¿no? Pero el Señor, si todavía no te has rendido al Señor, el Señor todavía no ha venido para que tengas tiempo de arrepentirte, de confesar tus pecados, de pedir perdón al Señor, para que Él te salve y Él venga a vivir contigo por medio de su Espíritu Santo. No lo olvides, Él tiene paciencia no porque haya renunciado a aplicar su castigo, sino porque ha decidido llevarlo al final de los tiempos, para que antes los más puedan venir al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Cristo. Ahora, el creyente ha de tener mucha paciencia. Aquellos que sois creyentes, ¿cuánta paciencia tenemos? ¿Os dais cuenta? La paciencia
se debe de aplicar a todo el ámbito de nuestra vida. ¿Cuánta paciencia tienes con tu cónyuge? Te lo he dicho 1000 veces. ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta paciencia tienes con tus hijos? O hijos, ¿cuánta paciencia tenéis con vuestros padres? O con tu empleador, o con tu empleado, o con tu vecino, o con tu amigo. ¿Cuánta paciencia tienes? Porque la Biblia, si usa algunos textos para indicar la paciencia de Dios y del Señor Jesucristo, ese término se aplica muchas más veces a los creyentes. Fijaos, vamos a leer rápidamente. Dice, Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, es decir, todo esto viene de Dios, ¿para qué? Para obtener perseverancia y paciencia con gozo. Entonces, Colosenses 3:12, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Nos damos cuenta que la paciencia otra vez. Aquí hay más versículos. Hablando Pablo, que son ministros de Dios, dice, actuamos en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Segunda de Timoteo dice, tú has seguido mi enseñanza, le dice Pablo a Timoteo, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Le vuelve a decir, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia. La exhortación es un toque de atención. ¿Cómo hemos de dar un toque de atención? Con mucha paciencia. Así no. Con mucha paciencia e instrucción. Tenemos que aprender esto, pero no solamente en la iglesia, en todos los ámbitos, ¿verdad? Porque el carácter de Cristo no solo se aplica en la iglesia. El carácter de Cristo no se aplica los domingos por la mañana. Se ha de aplicar en toda nuestra vida. Por eso, si el Señor hiciera una fotografía de nuestro carácter, esa perla luciría deformada, ¿verdad? Pequeñita y deformada. Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo siga trabajando mucho con nosotros. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Es decir, ¿os dais cuenta las virtudes que van formando parte del fruto del Espíritu? Aquí hay algunas de ellas. Hebreos 6:12, que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y ahora en 1 de Tesalonicenses una dosis de realidad. ¿Cómo de contento estás con tu iglesia? ¿Cómo de bien estás a gusto con los hermanos? ¿Qué majos son? ¿Verdad? Pues parece que hay iglesias que no tienen hermanos tan majos. Posiblemente esta sea una de ellas. Os exhortamos, hermanos, que amonestéis, y aquí hay un listado de perlas aquí, a los indisciplinados, que animéis a los desalentados, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Porque normalmente nosotros somos pacientes ¿con quién? Con nosotros mismos, en primer lugar, porque, hombre, se entiende que yo también puedo caer, ¿no? Pero como caiga mi hermano... Ay. Pero con aquellos que son débiles, indolentes, indisciplinados, ¿cómo solemos tratarlos? Con irritación, con molestia, con queja, con crítica. Y dice la Escritura que los tratemos con paciencia. Es interesante, ¿no? Que nos damos cuenta que lejos estamos del carácter de Cristo y cuánto tiene que trabajar el Espíritu Santo en nosotros. Fijaos Santiago, mirar, Pablo, Pedro, Santiago, todos ellos usan los mismos términos que he dicho antes, que es la macrotimia, no sé cómo se pronunciaría bien. Es un... sí,
Va con TH pequeña. Sí, macrotemia o macrotumia o algo así, ¿no? Entonces, dice así, Santiago, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. El Señor hemos dicho que es paciente porque está esperando que todos se arrepientan. Y ahora nos dicen a nosotros, sed también vosotros pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia tardía, temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. El Señor viene y hasta que Él venga hemos de ser pacientes, esperar en Él, ¿no? Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción. Aquí está uniendo paciencia con ¿qué? Con aflicción, ¿no? Paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Por lo tanto, el creyente, ¿qué? Ha de tener mucha paciencia. Y esa paciencia no la generamos nosotros. Es la paciencia que desarrolla el Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando estamos dispuestos a obedecer al Señor. ¿Cómo el Espíritu de Cristo va a producir paciencia en tu vida? Es una buena pregunta, ¿no? Recuerda lo que le pasó a Cristo y cómo actuó con paciencia en medio de aflicciones, pruebas y decepciones. ¿Cómo se expresó el carácter paciente de Cristo? Pues claro, ser paciente cuando todo te va bien es fácil, ¿no? Pero cuando las cosas no están pasando como tú quieres, ahí se pone de manifiesto si eres o no paciente y cuánto necesitamos de aprender de Cristo. Que en medio de tanta decepción, de personas que decían amarle hasta el final y le abandonaron, de personas que decían Hosana al hijo de David y posiblemente una semana después gritaban crucifícale, él mantuvo con paciencia su camino en el Señor, en Dios Padre. Así que recuerda lo que le pasó a Cristo. Cuando tú te pongas nervioso, recuerda cómo actuó Cristo en las aflicciones, en las desilusiones, en los abandonos que él experimentó. Ahora, las personas que te rodean y las circunstancias que te envuelven son las oportunidades que Dios va a usar para fortalecer tu paciencia. Dicho sea que no salga de aquí. A veces decimos, Señor, envíanos a alguien normal. Pero si los que no somos normales somos ya los que estamos aquí, ¿no? El Señor quiere trabajar nuestra paciencia. Y a veces te pone un hermano un poquito difícil, o te pone un familiar complicado, o te pone una situación laboral al límite, porque Él quiere desarrollar en ti el carácter de Cristo. Un carácter maduro, templado, paciente, amoroso, en medio de circunstancias que reman en contra, que soplan en contra, ¿no? Ahora, me gustaría que termináramos hablándole al Señor, diciéndole algo al Señor. En primer lugar, dándole gracias. Señor, gracias por ser un Dios paciente conmigo. ¿Se lo puedes decir al Señor? ¿Cuánta paciencia tienes conmigo, Señor? ¿Cuántas veces te he fallado? ¿Cuántas veces merecía un castigo y no lo aplicaste? ¿Cuántas veces pasaste por alto algo que me tenía que haber destruido? Y ahí estuviste tú aplicando tu paciencia. Porque a veces juzgamos rápido a los demás sin saber que Dios podría habernos juzgado ya a nosotros, ¿no? Señor, gracias por ser un Dios paciente para conmigo, que aplazas tu ira porque buscas mi arrepentimiento. No dejes de pensar esto. Dios no te ha castigado todavía porque busca tu arrepentimiento, porque busca salvarte. Y esto lo ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Soportó con paciencia hasta muerte y muerte de cruz, para que puedas recibir la salvación. Dale gracias al Señor. Si ya eres del Señor, claro, dale gracias. Pero si todavía no te has rendido al Señor, Él llegó a la muerte de cruz, que era la muerte más maldita que existía, para perdonar tu pecado.
para que tú hoy te arrepientas. Él te espera con paciencia para recibirte como tu hijo, como su hijo. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Si ya tienes al Espíritu del Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Cristo mora en mí por su Espíritu Santo. Y Él está empeñado. Y si eres hijo de Dios, va a trabajar, te lo aseguro contigo, para ir moldeando el carácter de Cristo. Y no te va a dejar tranquilo o tranquila porque quiere hacerte ese cambio de carácter. Quiere que vaya muriendo ese tú, ese que quiero ser yo y hacer lo que yo quiera, por quiero ser lo que Cristo quiera. Y el Espíritu Santo, si eres de Él, va a trabajar contigo en eso. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que está comprometido a formar en mí el carácter de Cristo. Finalmente, Señor, perdóname por no ser paciente. En esta nos unimos todos, ¿verdad? Perdóname por no ser paciente. Dame paciencia, mucha paciencia, de modo que mi vida refleje tu vida en mí. ¿Eh? ¿Podemos decir amén? Señor, te damos gracias por tu paciencia. Tú eres paciente desde siempre y sigues aplicando tu paciencia, retrasando tu ira, tu castigo, llevándolo lejos hasta el final para que muchos se arrepientan. Y en esos muchos hemos entrado ya muchos de nosotros, no por méritos nuestros, sino por tu misericordia, por tu perdón. Señor, gracias porque si hoy alguien se acerca a ti pidiendo perdón, tú le recibes como hijo. Señor, trabaja en nosotros la paciencia también. Que reflejemos tu carácter, manso, humilde, paciente, gozoso, con dominio propio. Tantas y tantas virtudes que hay en tu carácter. Señor, trabaja en nosotros. Trabaja en nosotros la paciencia, aunque sabemos que quizá para ello tendrás que ponernos en situaciones difíciles que no buscamos. Pero ayúdanos a confiar en ti. Tú quieres hacer una obra perfecta en nosotros. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que obra en nosotros, que desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.